El Apocalipsis de San Juan, capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Llegamos a uno de los pasajes más controversiales del libro de Apocalipsis. Si el libro es controversial en sí mismo, este es el pasaje más controversial. Es el tipo de pasajes que hace al predicador desear que el Señor regrese antes para no tener que predicarlo. Pero aquí estamos nosotros, luego de meses estudiando el libro de Apocalipsis, y finalmente llegamos al capítulo 20. Pero antes de adentrarnos al texto, yo quisiera que recordemos algunas cosas y ambientarnos una vez más con la naturaleza y el contenido del libro de Apocalipsis. En primer lugar, y tengo que hacer este llamado al iniciar, vamos a tratar de concentrarnos lo más posible hoy. Ha sido mi oración y mi esfuerzo el tratar de simplificar lo que aquí está indudablemente de una manera bastante compleja y difícil. Pero yo les ruego que ustedes también traten de hacer un esfuerzo adicional en concentrarse y seguir la línea de argumento, porque el libro, el capítulo y estos 10 versículos que vamos a estudiar tienen muchos elementos que ameritan una explicación. Recordemos que en un sentido estamos leyendo correspondencia ajena. Al leer Apocalipsis es leer un libro que fue escrito para otro grupo de personas en otra época. El libro no se escribió originalmente para los creyentes del siglo XXI. Aunque los creyentes que vivieron durante la época apostólica se beneficiaron, por ejemplo, del libro de Isaías, ellos tenían que interpretar el libro considerando que había sido escrito cientos de años antes.
para poder interpretarlo correctamente. Y de manera similar nos pasa con Apocalipsis. Su contenido no puede hablar de hashtags ni de tendencias a favor de algo en Twitter, porque no existían esas cosas. La forma literaria que tiene el libro de Apocalipsis no es nuestra en ese sentido. Somos nosotros los que tenemos que abordar el texto de Apocalipsis de una forma que tome en cuenta la cantidad de símbolos y de figuras literarias que el libro contiene, usando el lenguaje de aquella época y no de la nuestra. Porque uno de los errores más comunes al interpretar Apocalipsis es desconectar lo que se dice de su contexto en el siglo I. En segundo lugar, recordemos que la naturaleza literaria del libro es apocalíptica y que por tanto va a contener abundantes metáforas, abundantes símbolos. Las figuras literarias son una manera muy poderosa de comunicación, pero hay sus peligros a la hora de nosotros interpretarlos. Los símbolos que usa Apocalipsis debemos compararlos como una especie de sustancias químicas que combinados de la mejor manera, de la manera adecuada, puede producir tremendos resultados. Pero si los mezclamos indebidamente, podríamos tener una explosión. Pueden confundirnos en lugar de arrojarnos luz. Y las figuras literarias de Apocalipsis deben ser manejadas con precaución. Pero es un libro apocalíptico y un libro que usa estos símbolos. Algunos simplemente piensan que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, debe tratarse de ser interpretada de manera literal, si hace sentido. Pero ese principio de interpretación no es correcto. Porque lo que debe primar es de qué naturaleza literaria estamos hablando para interpretarlo correctamente. Y el libro de Apocalipsis no puede interpretarse de manera literal, sobre todo cuando a propósito el autor lo tiene lleno de simbologías y de ilustraciones metafóricas. En tercer lugar, recordemos que el argumento del libro de Apocalipsis es circular. En otras palabras, él presenta las cosas que enseña de una manera en una sección, y luego vuelve y lo repite con otras palabras, y luego vuelve y lo repite con otras palabras. Es un argumento circular. Lo vimos con el tema de los juicios contenidos, por ejemplo, en los sellos, en las trompetas, en las copas. Pero yo les he dicho que, sin embargo, hay una intensificación de los eventos en cada uno de esos ciclos, como que nos va acercando a un final, a un desenlace, a pesar de la repetición. Por eso las copas se concentraron casi exclusivamente en los juicios de Dios al final de los tiempos. Los eventos relacionados con Babilonia en los capítulos 17 al 19 también culminan en un juicio final que llega a este mundo como un mundo que es un sistema de maldad que tiene que ser vencido. Y en este capítulo 20 también nos encontramos con la mención de una batalla final. No es que es otra batalla, es la misma que vuelve y se nos da con otra figura desde otra perspectiva. No es que Apocalipsis nos habla de varios juicios finales. Es que nos ayuda a entender la misma verdad de diversas maneras. Y en cuarto lugar, recordemos que el libro consta de varias visiones que le fueron mostradas al apóstol Juan. Juan nos dice siempre, vi tal cosa, vi descender del cielo a un ángel, y debemos tomar en cuenta estas cosas. El cielo se va revelando a nosotros para que comprendamos qué significan los acontecimientos que vemos en la historia. En este capítulo vamos a ver la expresión vi tal cosa. Yo vi tal cosa, porque Juan nos está compartiendo visiones que él vio en la isla de Patmos. Y cada vez que el libro usa la expresión, nos introduce algún elemento que él quiere destacar. Por las complejidades de este capítulo, no lo veremos completo. Por eso solamente he seleccionado ver los primeros 10 versículos. Casi siempre he estado viendo un
capítulo por sermón al ver esta serie, pero en este caso he decidido no hacerlo de esta forma porque el capítulo amerita una explicación un poco más amplia. Pero dividiremos el texto en tres partes básicamente, los versículos del 1 al 3 con la pregunta: ¿qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1000 años de este texto que nos fue leído? ¿Qué significa que Satanás es atado? Luego los versículos 4 al 6, otra pregunta: ¿qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años? Y luego los versículos 7 al 10, otra pregunta: ¿qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1000 años? ¿Qué significa esa batalla final? Pero antes de responder estas tres preguntas, hay otra que se hace necesario tratar. Es evidente que los 1000 años son importantes en el texto. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7, se menciona en cada uno de ellos la expresión 1000 años. Por eso, la llamada doctrina del milenio. Por eso el título de nuestro mensaje, el milenio de Apocalipsis 20. La pregunta es: ¿a qué se refieren esos 1000 años? ¿Es un periodo literal de tiempo? ¿O es una ilustración más que usa el libro de Apocalipsis? Y hay tres posturas básicas al respecto que solamente voy a mencionar. Por un lado está el premilenialismo. Premilenialismo, que como el nombre indica, milenio es antes del milenio el Señor llega. Es que el Señor retorna antes de estos 1000 años que se mencionan en este texto. En ese sentido, esta postura plantea que el milenio es un periodo literal de 1000 años, que durarán después que Cristo venga y tendrá un reino en la tierra que durará 1000 años antes de cielos nuevos y tierra nueva. Por otro lado está el posmilenialismo, que plantea que Jesucristo regresará después de concluir los 1000 años. En vez de antes, es pos. Cristo viene después de los 1000 años. Algunos creen de estos posmilenialistas que el milenio es literal y otros creen que es figurativo, de un tiempo largo. Pero sea un tiempo literal o no, el énfasis es que el avance de la iglesia será progresivamente manifiesto en el mundo hasta que dará lugar a la venida del Señor. Como que el mundo irá siendo vencido por el avance de la iglesia. Y finalmente está el amilenialismo, cuyo nombre puede confundir a algunos. La A privativa y milenialismo, no milenio, no es que no se cree en el milenio. La postura más bien afirma que se trata de un periodo figurado de tiempo para referirse a todo lo comprendido entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Un tiempo indeterminado es una figura que habla de un periodo largo de tiempo, pero no necesariamente 1000 años de manera literal. Los números en el libro de Apocalipsis tienen un uso y un propósito. Lo hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio. Hemos visto la importancia de números como el 3, el 7, el 10, para hablar de perfección, pero también de números que hablan de algo que se queda corto de la plenitud, como es el número 6. ¿Recuerdan cuando estudiamos lo del 666? Es algo que quiere llegar a esa perfección, pero no llega, le es imposible. Y del mismo modo, 1000 es un derivado del 10. Veíamos los 144,000 sellados y decíamos que eso guarda relación con el número 12. 12, quizás hablando de las 12 tribus, los 12 apóstoles, 12 por 12, 144, y por 1000, 144,000 sellados. Y decíamos que es una representación del pueblo de Dios. Bueno, de la misma manera aquí, 10 por 10 por 10, o 10 al cubo es estos 1000 años. Es una manera simbólica de hablar de un tiempo.
Nosotros, como iglesia, nos identificamos con la postura amilenialista y explicaremos el texto en consonancia con esa postura. Pero es importante aclarar aquí que la doctrina de la segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal de las Escrituras, esencial, central de las Escrituras, y que la sana doctrina contempla que creamos y que enseñemos que Jesús volverá en gloria como Él lo prometió. Pero al mismo tiempo afirmamos que aspectos secundarios sobre el tema, como son asuntos relacionados al milenio, el arrebatamiento, el lugar de Israel en el plan futuro de Dios, no deberían ser temas que causen división ni separación dentro del pueblo de Dios. O sea, no es que no sean cosas importantes, debemos estudiarlas, pero no deben causar separación. Hay hermanos nuestros que no creen que el modo del bautismo es por inmersión y solamente para los creyentes como nosotros lo practicamos. Y eso no quita que no seamos buenos amigos y hermanos de presbiterianos que tienen otro método de bautismo. Y algo similar ocurre con estas doctrinas de las últimas cosas en este tipo de aspectos. Y es por eso que nosotros vamos a nuestra confesión de fe y van a ver cómo hay referencia a la segunda venida de Cristo. Pero no van a encontrar nada referente a asuntos como el milenio. Porque eso no es lo que nosotros queremos que sea parte de simplemente nuestro distintivo central. No porque no sean dignas de estudio. No, los estamos estudiando ahora mismo. Sino porque entendemos que dentro del pueblo fiel de Dios, históricamente han existido y existen diversas posturas al respecto y que no deben ser causa de nuestra división. Y es mi anhelo estudiar este pasaje de tal manera que aunque aquí haya alguien con una postura distinta o que lo vea luego por internet y escuche este sermón, que también pueda ser edificado en su corazón por las cosas que nosotros estaremos viendo. Así que pasemos a nuestra primera pregunta que les mencioné para tratar los versículos del 1 al 3. Y la primera pregunta es, ¿qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1000 años? ¿Qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1000 años? Dice en el versículo 1, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Se nos dice que un ángel del cielo desciende con la llave del abismo. Habíamos oído ya hablar del abismo anteriormente varias veces en el libro. En cuanto a la llave, en la mentalidad occidental, el uso de una llave tiene un énfasis que es proveer o dar acceso a algo. Tener la llave es poder tener permiso para entrar a un lugar, es poder abrir algo que no todo el mundo puede abrir. Pero en el caso de los días del apóstol Juan, el uso de la llave era más bien para encerrar y asegurar algo que no salga para que no haga daño a los demás. Trancar, como más o menos el concepto de los presos que nosotros tenemos. De manera que son dos énfasis distintos. El énfasis aquí con este uso es de alguna manera proteger algo o a alguien. El diablo había sido mencionado en el capítulo 9 como el ángel del abismo. De ese mismo abismo vimos que salen la bestia y el falso profeta que estudiamos en el capítulo 11. Ese abismo es una fuente de maldad, de donde surge el daño que se le hace a la humanidad. Aquí se nos está enseñando una verdad muy importante. Y es que con la primera venida de Cristo, el diablo recibió un golpe que limitó significativamente la influencia del diablo entre las naciones. Este es el propósito, es un propósito central que se cumplió con la venida de Cristo cuando vino a morir
por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La influencia de Satanás fue limitada. Él fue atado con el propósito expreso, dice el texto, de que no pueda engañar a las naciones. Observen, no dice que el propósito es para que no pueda tentar a los creyentes. No dice eso. No dice que no pueda traer mala influencia en general. No dice eso. Es el propósito explícito, expreso, de que no pueda engañar a las naciones. Cuando los premilenialistas que mencioné escuchan esto, ellos dicen de manera entendible, y yo fui premilenialista, enseñé el premilenialismo por un tiempo en los años 80, ellos dicen de manera entendible que si el diablo fue atado, por lo menos un primo suyo anda suelto. Y cuando hablamos del diablo siendo atado por 1000 años, por eso aclaramos que él y sus secuaces siguen operando aquí en la tierra. Y como dice Pedro, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta no es la única vez en las Escrituras que Satanás es mencionado como siendo atado. Ya Jesús había hecho referencia a eso. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú? Jesús les explicó que esto era una blasfemia la que estaban diciendo, porque él lo hacía realmente por el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo les dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, Mateo 12:26. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y luego dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ven ustedes? ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Lo que Jesús estaba haciendo era echando fuera demonios, mostrando su poder sobre los poderes demoníacos. Y él explica la naturaleza de su poder y también nos explica algo de lo que está sucediendo a un nivel cósmico que la gente no sabía. Jesús está explicando cosas que no se ven a simple vista. Pero dice, si tú quieres robar en la casa de un hombre fuerte, y está llamando a este mundo la casa de Satanás, y está identificando a Satanás como un hombre fuerte, dice, primero hay que atarlo. De manera que aunque no tuviéramos Apocalipsis 20, el concepto de un Satanás atado por lo que Cristo vino a hacer cuando vino por primera vez, se enseña en las Escrituras. Jesús está diciendo entonces que con su venida a este mundo, Satanás fue de alguna manera atado para los propósitos que nosotros vamos a seguir viendo en nuestro texto. ¿Cómo saquearemos la casa de Satanás? Por medio de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra con la predicación del Evangelio. Cada vez que alguien se convierte a Cristo, es un despojo más que nosotros arrebatamos de las manos del maligno. Por eso que ustedes pueden leer en 2 Timoteo como Pablo le dice que el siervo de Dios debe hablar a los incrédulos de cierta manera por si quizá Dios le concede el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que ocurre con todo pecador, que estamos cautivos en las manos de Satanás. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo viene? Dice Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera con su muerte en la cruz. Hebreos 2:14 habla de la encarnación del Hijo de Dios y dice, Él se encarnó, participó de carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y usa la palabra anular.
Hay algo definitivo y radical que ocurrió con Satanás cuando Jesucristo murió en la cruz. En Colosenses capítulo 2, Pablo habla de la obra de Cristo en la cruz y dice que por ella despojó a los poderes de las tinieblas, triunfando sobre ellos por medio de él. Triunfando, fue una derrota. Y cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, vimos algo sobre cómo ahora la labor del diablo, ese acusador de los hermanos, queda severamente limitada. En nuestros estudios de Apocalipsis hemos enseñado que la derrota del dragón, Satanás, es presentada en dos partes. Algo radical ocurrió cósmicamente cuando Cristo muere en la cruz, que también se presta para luego ser fundamento de la derrota final que ocurrirá con Satanás, que es lo que veremos al final de nuestro texto. Es similar a lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan la Guerra Mundial y los eventos del día D? Cómo el día D fue un día crucial para que los aliados derrotaran al eje del mal. Las fuerzas alemanas no fueron derrotadas el 6 de junio de 1944. Pero eso fue el inicio del fin. Eso marcó la diferencia en la Segunda Guerra Mundial. Y luego muchas batallas tuvieron que ser libradas antes del fin de la guerra, pero ya la suerte había sido echada. Y eso es lo que en teología se conoce como el ya y el todavía no. Ya fue derrotado. El todavía no, porque estamos en ese periodo después del día D, en donde hay batallas antes de que ocurra la batalla final que veremos nosotros en nuestro texto. Pero la llegada de Jesús al mundo en su primera venida fue una irrupción del reino de Dios en la tierra. Por eso su mensaje contenía las palabras, el reino de los cielos se ha acercado. Pero al mismo tiempo Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, Señor. ¿Ven? El reino de los cielos se ha acercado, pero tenemos que orar, venga tu reino. Porque la plenitud de la implantación de ese reino no ocurrirá hasta que Él vuelva por segunda vez, cuando Él regrese en gloria. Por eso el milenio no es mencionado como el final de gloria tan anunciado en las Escrituras. Ese final de gloria vendrá después del milenio. La iglesia de Cristo se encuentra viviendo en los 1000 años de Apocalipsis 20. Y después de eso, Jesús vencerá de manera absoluta a sus enemigos. Es por eso que alguien me comentó que en lugar de usar el término amilenialista, él prefiere el término inmilenialista. Porque estamos en el milenio. Estamos en ese periodo entre el día D y la victoria final. Y por eso yo creo que el versículo 4 termina con las palabras, y reinaron con Cristo por 1000 años. Y eso me lleva a mi segunda pregunta. La segunda pregunta para estudiar los versículos del 4 al 6. Esa segunda pregunta es, ¿qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años? ¿Qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1000 años? Dice el versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Esta sección nos vuelve a traer al tapete una pregunta que nosotros leímos en el capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros escuchamos cuando dice que cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo,
¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, el tema del libro de Apocalipsis en un sentido es preparar a la iglesia para las persecuciones que iban a tener que enfrentar a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero está dándoles ánimo, diciendo que al final la victoria es nuestra, que las cosas no se quedarán en la injusticia de la persecución, de que Cristo implantará su reino de gloria, que Cristo aplastará a sus enemigos. Y debemos esperar hasta que llegue el día de la venganza de Jehová. Por eso el ambiente del libro de Apocalipsis es un ambiente de guerra, un ambiente de persecución. El libro no solo estaba preparando a la iglesia primitiva para que enfrentara 250 años de persecución terrible que ellos tuvieron de parte del Imperio Romano, sino que también el libro de Apocalipsis nos prepara a todos nosotros y ha preparado para el sufrimiento y la aflicción a todos los creyentes de todas las épocas. Porque esa es la naturaleza de este periodo de 1000 años. Este periodo, como vimos en otras ocasiones, los 3 años y medio. ¿Recuerdan que estudiábamos en otros de los capítulos? Este periodo anterior a la segunda venida del Señor está marcado por la persecución, por la oposición al reino de Dios y a la palabra de Dios. De manera que no nos hagamos ilusiones de que el mundo será cristianizado. Porque eso no es así. Dios salvará a los suyos de entre todas las naciones y luego vendrá el fin. Eso enseñó Jesucristo. En ese sentido, este texto tiene muchas variantes interpretativas. Hay personas que creen que está hablando aquí el texto de el reino en la gloria durante ese periodo de la iglesia de aquellos que mueren por Cristo. Solamente de los mártires, que solamente está haciendo referencia a esos mártires que mueren literalmente así. Pero yo creo que lo que está haciendo Juan en este contexto, o lo que se está comunicando a Juan en este contexto, es que la iglesia en sentido general es vista como una iglesia mártir, como una iglesia perseguida que debe dar testimonio de Jesucristo. Que mientras el mundo acepta con gusto la marca de la bestia y adora a la bestia, los creyentes pagan el precio de su resistencia a los principios del dragón y de sus emisarios. Los súbditos del diablo están haciendo lo que la voluntad del diablo es y nosotros éramos parte de ello. Hasta que vino Cristo y nos rescató y nos salvó. Éramos súbditos del diablo. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero ahora seguimos al Rey Jesús y gustosamente nos sometemos a su señorío. Y lo que hace Jesús es compartir su reino con nosotros. Por eso nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y ya Apocalipsis nos había hablado del rol de reyes y sacerdotes de los redimidos del Cordero. El capítulo 1, dice en el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Eso es salvación. Eso es redención. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. ¿A quiénes llamó reyes y sacerdotes? A los redimidos. No solamente un grupito de mártires, sino todos los redimidos. Luego en el capítulo 5, recuerden, digno es el Cordero, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste. ¿Qué es eso? Redención. Nos compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Qué nos hace Dios a nosotros por medio de la redención? Reyes y sacerdotes. Los versículos 5 y 6 introducen unos términos que necesitamos revisar. Por eso que yo les decía que ustedes tienen que concentrarse. Porque es que cada frase tiene un significado. Dice el versículo 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Una vez más, sacerdotes y reyes, ¿ven? Pero introduce estas expresiones. Primera resurrección, muerte segunda. Llama la atención, espero yo que les haya llamado la atención, que se hable de una primera resurrección sin hablarse de una segunda. Y que se hable de una muerte segunda sin hablarse de una primera. Claro, uno se lo encuentra raro. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? Bueno, usted pasa páginas, lee comentarios, que yo se lo voy a poner en una línea. Alguien lo explicó de una manera que me encontré bien interesante y muy útil. Lo primero es lo que ocurre aquí en la tierra. Lo segundo es lo que ocurre en la eternidad. Sea la resurrección o sea la muerte, si es primero es aquí en la tierra. Si es segundo es la eternidad. Por eso la primera muerte, de la que aquí no se habla, ¿qué sería? La muerte física. Por eso cuando habla de la resurrección, primera resurrección, está hablando de algo que pasa en la tierra. ¿Cuándo es que va a pasar la resurrección de nuestros cuerpos? En la eternidad. ¿Ven? Pero esta, ¿de qué está hablando? Bueno, tenemos información sobre la muerte segunda en el capítulo 20, versículo 14. Aquí mismo. Porción que estudiaremos, si Dios lo permite, la semana próxima. Dice, al final del versículo 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Pastor, ¿y no hay un versículo así acerca de la primera resurrección? No. Me encantaría tener otro versículo que lo dijera tan claramente acerca de la primera resurrección, pero no lo tenemos. O sea que aparentemente la primera muerte es la muerte física y todos pasaremos por ella. Pero lo que hay que evitar a toda costa es tener que pasar por la muerte segunda, porque implica condenación eterna. ¿Ven el punto? El versículo 6 nos habla de la bienaventuranza de experimentar la primera resurrección. Y la idea parece ser que el pasar por la primera resurrección es lo que nos hace evitar pasar por la muerte segunda. ¿A qué se refiere entonces esta primera resurrección? El texto dice algo que nos puede dar la clave. ¿Por qué es bienaventurado el que experimenta la primera resurrección? El texto dice que la persona no solo no pasará por la muerte segunda, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y que reinará con Cristo. Y como yo les decía anteriormente, ¿cuándo son los creyentes constituidos reyes y sacerdotes? En la conversión. De manera que la primera resurrección parece hacer referencia al nuevo nacimiento. La primera resurrección es espiritual. Solo los creyentes la experimentan. La segunda resurrección es física. Todos la experimentan. La muerte primera es física. Todos la experimentan. La muerte segunda es condenación eterna. Solo los incrédulos la experimentan. Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién nos asignó esa función? Dios nos asignó esa función. Tú eres sacerdote de Dios. Tú eres un rey de Dios. ¿Para qué? ¿Simplemente para asumir un poder como los reyes de la tierra? No. Tenemos una misión. Y miren qué interesante, aparece un texto que nos explica. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. Yo sabía que tenía sangre real. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Y aquí el propósito. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo,
pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Qué ocurrió cuando Dios nos mostró su misericordia? ¿Qué ocurrió cuando Dios nos introdujo dentro de su pueblo? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Esa es tu función y la mía? Oh, pastor, yo no sabía que yo tenía que poner eso en mi currículum. Tenemos que averiguar qué significa eso. Bueno, Primera de Pedro nos dice, Dios quiere que tú le representes en la tierra. Dios quiere que tú proclames quién es tu Dios. Dios quiere que tú des a conocer el evangelio a las naciones. Hay un par de textos, como les hablé de que la primera resurrección se habla de la conversión, la salvación, el nuevo nacimiento. Hay un par de textos del Nuevo Testamento que nos muestran cómo la palabra resurrección es usada para hablar de la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento. Por un lado, Efesios capítulo 2, en el versículo 4, Dios dice que fue rico en misericordia y nos amó. Dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Para hablar de la salvación. Y lo mismo en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hemos resucitado con Cristo a través de la salvación en Cristo. De manera que entonces, ¿cuál es la esencia o el meollo de esta sección? El hecho de que Cristo reina y que nosotros reinamos con Él. Por eso el versículo 4 comienza diciendo, vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y luego al final del versículo dice, y reinaron con Cristo por 1000 años. Y luego al final del versículo 6, y reinarán con Él por 1000 años. Porque hay una autoridad que la iglesia tiene que está ligada a la misión que la iglesia tiene que cumplir. ¡Wow! Fuimos hechos reyes y sacerdotes para representar a Cristo en la tierra. De manera que andar cabizbajos como si no fuéramos privilegiados no corresponde al pueblo de Dios. Debemos mostrar el gozo de Cristo por ser hijos del Rey y proclamar quién es nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él quiere, esa es la misión que nos encomendó. Y es por eso que cuando Jesús dio las conocidas palabras de la gran comisión, enviando a los suyos a predicar el evangelio y a hacer discípulos en el mundo, lo primero que dijo fue, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos enviados con esa autoridad. Antes de Cristo, Israel tenía la luz de Dios y las naciones en sentido general estaban en oscuridad. Dice Hechos 14:16. Y leo de la Nueva Versión Internacional, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Dice, Dios lo permitió. Eso es Pablo hablando en Hechos capítulo 14. Dice, lamentablemente en el pasado, Dios permitió que las naciones andaran en oscuridad. Pero cuando llega el Espíritu Santo, las cosas cambian. Recuerden, Cristo tiene 12 apóstoles, los está entrenando. Él los envía primero a la casa de Israel. Dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego de su entrenamiento, dice, esperen que llegue el Espíritu Santo. Y la misión de ustedes va a ser llegar a las naciones con el evangelio. En aquella época no había ninguna iglesia en África, en Asia, en Europa, ni en las Américas. Pero venido el Espíritu Santo, los creyentes salieron por el mundo para desengañar a las naciones. ¿Qué es lo que el diablo hace? Engañar a las naciones. El pueblo de Dios es enviado para desengañar a las naciones. Es solo porque Cristo murió que hoy es posible ir por todo el mundo a ser discípulos. Jesús dijo que regresará cuando el evangelio del reino haya sido predicado a todas las naciones. De manera que la clave para entender la propagación del evangelio es que Satanás fue atado como resultado de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Sin esa obra no hay nada que hacer. Pero ¿qué dijo Cristo según el salmo mesiánico del Salmo 2?
el padre le dice al hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Parece que Jesús le pidió eso, porque aquí estamos nosotros, en un rincón del mundo, proclamando a Jesucristo. Pero hermanos, esa es nuestra misión. Sabemos que habrá retos, habrá dificultades, como estaban pasando los hermanos a quienes Juan le escribe el libro de Apocalipsis. Pero esto les daba ánimo a seguir hacia adelante. Ellos podían ir en la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a predicar a Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron los grandes misioneros, como Guillermo Carey y Henry Martin en la India, como Hudson Taylor y William Burns en la China, como David Livingstone en África o John Peyton en las Nuevas Hébridas. Fueron en el nombre de Cristo a plantar la cruz de Cristo. ¿Y cuántos fueron salvados? O un David Brainerd, misionero a los indios norteamericanos. O un Adoniram Judson predicando en Birmania. Algunos de ellos dieron sus vidas predicando el Evangelio, como aquellos mártires en Ecuador. Pero ellos no experimentarán la muerte segunda. Lo único que pueden experimentar si los matan es la muerte primera. Y como dice Cristo, no teman lo que los hombres pueden hacer, porque más de ahí no pueden hacer, es matarnos. Hermanos, la realidad final no será la victoria del mal. Quien no pase a las filas de Cristo durante el reino milenial de la iglesia, se encontrará del lado equivocado cuando llegue a la eternidad. Por eso bien se ha dicho que aquel que nace una sola vez morirá 2 veces. Pero que quien nace 2 veces morirá una sola vez. Nacemos en Cristo y nacemos físicamente, morimos una sola vez. Pero si solamente naces una vez, morirás físicamente y morirás eternamente. Me queda una última pregunta. Permítanme resumirla de esta manera. ¿Qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1000 años? ¿Qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1000 años? Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se muestra una vez más la soberanía de Dios. Es Dios que luego los soltará de esa prisión, y dice que lo que hará será volver a engañar a las naciones. ¿Saben lo que eso significa? Este es el momento de la oportunidad. Este es el momento de la oportunidad, cuando la obra de Cristo permite que las naciones conozcan al Salvador. Y este es el momento para nosotros, por lo tanto, cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada. No esperemos a que llegue ese momento cúlmine, cuando llegará la batalla final, cuando Satanás será derrotado junto con los suyos. Dios peleará con nosotros, nos dará la victoria final. Dice que Dios nos vencerá, como ocurrió cuando los días de Gedeón, que ellos no tuvieron que hacer nada. Dice que Dios enviará fuego del cielo y será derrotado. Una batalla de la que se habla en el capítulo 16 del libro. Una batalla de la que se habla en el capítulo 19 del libro, como ya hemos estudiado. Y aquí vuelve y se menciona esa batalla final. No son diferentes batallas, es la misma batalla. Pero como dice Pablo en 2 Tesalónica 2, que nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. Va a venir un engaño a niveles que antes no se conocían. Y hermanos, cuando yo veo el panorama mundial y todo esto de la ideología de género y cómo el mundo está teniendo, enorgulleciéndose de las cosas que deben avergonzar, el orgullo gay, yo digo, pero ¿qué locura que estamos viviendo? Personas que se creen animales, dálmatas, que andan como caballos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Parece que hay un engaño fuerte a nuestro alrededor. Los tiempos se avecinan y nuestro rol es ser luz en este mundo. El pueblo de Dios
Es llamado ciudad amada en contraste con la Miss Babilonia que estudiábamos en los capítulos anteriores. Y Dios preservará a su pueblo. Dios preservará a su ciudad amada. Dice el versículo 9 del capítulo 12 que Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice, él es Satanás el cual engaña al mundo entero. Estar en la luz de Cristo es un acto de misericordia de Dios, porque nosotros pudiéramos estar tan engañados como los que están a nuestro alrededor. Y la manera de nosotros mostrar amor es llevar la luz que desengaña a esos que están perdidos en medio de este mundo tan oscuro y en tinieblas. Que tú seas un instrumento de Dios para traer salvación a los perdidos. No tengo el tiempo para desarrollar esto, simplemente, hermanos, notemos la palabra, el lago de fuego. Satanás será echado a ese lago de fuego y estará allí por los siglos de los siglos siendo atormentado. Lo más triste de esto es que las cosas no terminarán allí, sino que los pecadores enemigos de Dios tienen algo que temer, porque si no se arrepienten terminarán en ese mismo lugar. Y es lo que se enseña en la próxima sección, que veremos la semana próxima, si Dios permite, y que veremos en el capítulo 21, donde todos los cobardes, los incrédulos, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay dos cosas obvias a las que debe mover un estudio de este pasaje. En primer lugar, por un lado debe mover al pueblo de Dios a cumplir con la misión de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y en segundo lugar, debe mover a los que todavía no están del lado de Dios a venir a Cristo mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y pasa a las filas del Cordero de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Ven a Cristo y ven a Cristo sin tardar.